Soy Jenny de Bernardo. Aquí comienza otro episodio de Mitos y Leyendas de América. Hoy vamos a adentrarnos en historias que giran en torno al amor. Desde pasiones imposibles hasta amores que desencadenan hazañas increíbles. En los pueblos indígenas el amor no solo une corazones, también mueve montañas y cambia destinos. Acompáñame a conocer estos relatos inolvidables. Cuenta la leyenda que dos de los volcanes más importantes de México, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, nacieron de una historia de amor tan imposible como trágica. Estas ardientes montañas eran veneradas como dioses en la mitología azteca, y su importancia natural y social es tanta que incluso hoy, a los pies de estos dos colosos enfrentados, los visitantes todavía sienten cierta hermosa impotencia al enfrentarse a su verdadero tamaño y al saber todo el relato sagrado que se desprende de este lugar. Hace ya miles de años, cuando el imperio azteca estaba en su esplendor y dominaba el Valle de México, como práctica común, sometían a los pueblos vecinos, requiriéndoles un tributo obligatorio. Fue entonces cuando el cacique de los tlaxcaltecas, acérrimos enemigos de los aztecas, cansado de esta terrible opresión, decidió luchar por la libertad de su pueblo. El cacique tenía una hija llamada Iztaccíhuatl. Era la princesa más bella y depositó su amor en el joven Popocatépetl, uno de los más apuestos guerreros de su pueblo. Ambos se profesaban un inmenso amor, por lo que antes de partir a la guerra, Popocatépetl pidió al cacique la mano de la princesa. El padre accedió gustoso y prometió recibirlo con una gran celebración para darle la mano de su hija si regresaba victorioso de la batalla. El valiente guerrero aceptó. Se preparó para partir y guardó en su corazón la promesa de que la princesa lo esperaría para consumar su amor. Al poco tiempo, un rival de amores de Popocatépetl, celoso del amor que ambos se profesaban, le dijo a la princesa que su amado había muerto durante el combate. Abatida por la tristeza y sin saber que todo era mentira, la princesa murió. Tiempo después, Popocatépetl regresó victorioso a su pueblo con la esperanza de ver a su amada. A su llegada recibió la terrible noticia sobre el fallecimiento de la princesa. Entristecido con la noticia, vagó por las calles durante varios días y noches hasta que decidió hacer algo para honrar su amor y que el recuerdo de la princesa permaneciera en la memoria de los pueblos. Mandó construir una gran tumba ante el sol, amontonando 10 cerros para formar una enorme montaña. Tomó entre sus brazos el cuerpo de su princesa. Lo llevó a la cima y lo recostó inerte sobre la gran montaña. El joven guerrero le dio un beso póstumo. Tomó una antorcha humeante y se arrodilló frente a su amada para velar así su sueño eterno. Desde aquel entonces permanecen juntos, uno frente a otro. Con el tiempo la nieve cubrió sus cuerpos, convirtiéndose en 2 enormes volcanes que seguirán así hasta el final del mundo. La leyenda añade que cuando el guerrero Popocatépetl
se acuerda de su amada, su corazón, que guarda el fuego de la pasión eterna, tiembla y su antorcha echa humo. Por ello, hasta hoy en día, el volcán Popocatépetl continúa arrojando fumarolas. Mucho tiempo antes de que los conquistadores llegaran al país de los muiscas, los habitantes de la región de Guatavita, al oriente de la sabana de Bogotá, en Colombia, adoraban a una antigua princesa que en las noches de luna llena emergía del fondo de la laguna y se paseaba sobre las aguas en medio de la espesa neblina. He aquí su historia. Un gran cacique de los guatavitas, de la misma dinastía que daría origen al Zipazgo y al imperio de los muiscas, estaba casado con la más bella de entre los suyos, una noble princesa a quien todos sus súbditos amaban, y su hogar había sido bendecido con el nacimiento de una bella niña que era la adoración de su padre. Pasado algún tiempo, el cacique comenzó a alejarse de la princesa. Sus muchas ocupaciones en los asuntos del gobierno, como también otras mujeres, lo mantenían lejos del calor de su hogar. La princesa soportó algunos meses, como correspondía a una mujer de su rango, las ausencias prolongadas y las continuas infidelidades de su esposo. Pero un día pudieron más la soledad y la tristeza que las rígidas normas sociales, y se enamoró de uno de los más nobles y apuestos guerreros de la tribu. Para su dicha y fortuna, fue enteramente correspondida. Los enamorados no pudieron verse tan pronto como hubieran querido, pues el gran cacique estaba por esos días entre los suyos. Pero cierta noche, tras una de las acostumbradas orgías del mandatario, la pareja pudo consumar sus amores mientras el pueblo dormía. Sospechando algo, el cacique encomendó a una vieja la tarea de vigilar a la princesa. Una noche cualquiera la anciana descubrió lo que ocurría y le llevó la noticia al jefe. Al día siguiente, el cacique organizó un gran festín en honor de su esposa. A la princesa le fue servido un sabroso corazón de venado. Apenas ella acabó de comerse el delicado plato, el pueblo, con el cacique a la cabeza, estalló en una horrible carcajada que la hizo comprender la verdad. Su amante había sido asesinado y le habían dado a comer su corazón. Desesperada, decidió huir del lado de su marido. Algunos días después de la tragedia, tomó a su pequeña y partió hacia Guatavita. Al llegar, casi a la medianoche, se detuvo un momento en la orilla para contemplar la laguna, de la que se levantaba una espesa niebla. Luego miró amorosamente a la niña y se lanzó con ella a las aguas. Al enterarse de la noticia, el cacique corrió hacia la laguna y llamó a su mujer varias veces, sin obtener más respuesta que el silencio de la noche. Entonces ordenó a sus moanes, sacerdotes, que la buscaran. Los moanes hicieron conjuros y ritos a orillas de la laguna, y uno de ellos descendió a las profundidades para averiguar qué había sido de la princesa y de su hija.
Al poco rato regresó con el cadáver de la niña y contó que la princesa estaba viva y feliz en el reino de las aguas. Desde entonces, en las noches de luna menguante, aparecía la princesa en medio de la espesa neblina para escuchar los ruegos de su pueblo, y la laguna se convirtió en un lugar sagrado. El cariño entre dos jóvenes los llevó a realizar una locura. Esta historia forma parte de la tradición oral indígena ecuatoriana. Ubicado a 50 minutos a pie desde Otavalo, en la parroquia Eugenio Espejo, se encuentra un árbol que durante muchos años fue considerado como sagrado por los indígenas debido a un sinnúmero de leyendas y tradiciones que abundan en la zona. Se trata del tradicional árbol lechero, que al encontrarse en el Pucará Rey Loma, una colina que está entre la ciudad de Otavalo y la laguna de San Pedro, a 2.847 metros sobre el nivel del mar, es considerado un mirador natural que ofrece una vista privilegiada hacia el lago San Pablo, el volcán Imbabura, la montaña Fuya y la misma ciudad de Otavalo. Pero este árbol tiene una historia muy especial, que está basada en la leyenda que cuentan los indígenas de Otavalo. Dicen que en épocas antiguas, mucho antes de la llegada de los españoles, el sector atravesaba por una fuerte sequía que perjudicaba en gran cantidad a los sembradíos. Por ello, las poblaciones locales decidieron ofrecer un sacrificio. De todas las doncellas de aquel entonces, una joven llamada Nina Pacha fue escogida para darla como sacrificio y de esa forma calmar la ira de las divinidades que causaban la sequía. Pero no se dieron cuenta que ella, Nina, tenía un novio. Su nombre era Huatalquí, que cuando se entera del ritual que iban a realizar, decide huir con su amada hacia un lugar lejano. Durante su escape, el yachag, chamán o sabio de la comunidad, se da cuenta del grave engaño y pide clamando al taita Imbabura que castigue severamente a la desobediente pareja. Cuando Nina Pacha y Huatalquí llegaron a la actual zona del Pucará Rey Loma, salió un enorme trueno detrás del volcán Imbabura que tocó a la mujer e inmediatamente la convirtió en agua y con ella llenó poco a poco el valle seco de aquel entonces. Huatalquí, arrepentido de esta situación, lloraba y clamaba, pidiendo al taita Imbabura que lo castigue a él también. Luego de tanta súplica, salió otro trueno detrás del coloso, que tocó al joven y lo transformó en el árbol lechero. La leyenda certifica que la cercanía del árbol hacia el lago San Pedro es la muestra del eterno amor que se tenían Nina Pacha y Huatalquí. Ahora, la zona está rodeada de bosques de eucalipto y pino, que se cree permanecerá hasta la eternidad. Corren las primeras épocas de la colonización. Corren como los primeros caballos que atravesaron el océano. Corren como las nubes que vienen empujadas por los mismos vientos que ensancharon las velas de las primeras carabelas. Corren como lo han hecho en todos los tiempos, sin detenerse, avanzando siempre en pos del futuro inalcanzable. Los bravos indios de esta tierra se enfrentan a los conquistadores que vienen con su soberbia en busca de El Dorado. Dispuestos a todo por un pedazo de oro, los hombres de Allende el Mar se internan en los bosques de las nuevas tierras y se enfrentan cuerpo a cuerpo con los aborígenes.
En una de aquellas luchas, un guerrero español cae prisionero del temido cacique Yaguatí. Yaguatí tenía una hija muy hermosa, pretendida por varios de sus mejores guerreros, a los cuales ella había rechazado uno a uno. Cuando el hombre blanco llegó a la aldea, fue encerrado en una jaula. Allí, avergonzado y temeroso, pasó sus primeros días sin probar bocado. Pensaba en su dulce amada que había dejado en las ahora lejanas tierras europeas. Imaginaba que ya no volvería a verla. Sufría por ella. Se veía sacrificado por aquellos salvajes de los cuales no entendía ni siquiera el idioma. Lloraba en silencio. En esos pensamientos estaba cuando sintió la penetrante mirada de Apicazú, la joven y bella hija de Yaguatí. Ella le entregó dulcemente una vasija con agua fresca y él, sediento, aceptó. Desde entonces fue Apicazú quien llevó los alimentos destinados al prisionero. Su figura le había impactado al punto de sentirse totalmente enamorada del extranjero. Apicazú entonces habló con su padre. Le pidió que le entregara al prisionero porque se había enamorado de él, que le perdonara la vida. El cacique se mostró condescendiente con su amada hija. ¿Cómo iba a negarle un deseo? Además quería que su hija le diera descendientes. Apicazú inició la seducción del extranjero. Ante las atenciones de la joven, el hombre se mostraba amable pero distante y no daba muestras de corresponderle, como si estuviera en otro lado y no en aquella aldea. Apicazú le hizo mantas y adornos, le preparó platos especiales, le hizo entender que le amaba y al fin, vencida por la desdicha del amor no correspondido, Apicazú ordenó que lo enviaran a la hoguera. Fue un simulacro lamentable, ya que el prisionero, aún al borde de las llamas, no se inmutó. Prefería la muerte a ser infiel a la promesa que le había hecho a su amada. Prefería morir antes que faltar a su palabra. Terminada la farsa de la hoguera, Apicazú intentó por todos los medios comunicarse con el apuesto joven, hasta que al fin lograron entenderse. Entonces ella suplicó su amor una y otra vez, pero él, con absoluta sinceridad, le confesó que no podía amarla, que le agradecía lo que ella había hecho por su vida, pero que era un imposible, porque había dado su palabra a otra mujer. Apicazú lloró mucho aquel día encerrada en su choza. Su padre intentó consolarla, pero ella insistía en que estaba enamorada del extranjero. Una voz amiga que Apicazú no reconoció la sacó del triste llanto. «Ve a ver a la cuñá Payé», murmuró alguien a través de una abertura de la choza en medio de la noche. Apicazú salió a ver quién le aconsejaba, pero solo encontró el silencioso sueño de la aldea. De inmediato se puso en marcha. Al llegar a la casa de la hechicera, encontró que ésta le estaba esperando. «Pensé que ya no vendrías», le dijo. «Hace días que estoy esperándote». «Cuéntame todo», dijo la hechicera acomodándose en su poltrona. Apicazú le contó sus desdichas y sus penas paso a paso, sin olvidarse de ningún detalle. «Es muy sencillo lo que debes hacer», dijo la cuñá Payé. «Quiero saberlo ya», dijo la joven inquieta. «Mañana, bien temprano, vas a invitar al extranjero a dar un paseo. Llévalo hasta la falda del primer cerro elevado que veas. Allí encontrarás un papagayo que te preguntará qué buscas. Dile que quieres encontrar los frutos del Guavira
y él te conducirá hasta los árboles donde podrás tomar la fruta. Dale de comer esos frutos a tu extranjero en forma abundante. Tienen una propiedad mágica. Se olvidará de todo lo que vivió en sus tierras y entonces quedará a tu voluntad. El resto tendrás que hacerlo tú misma. Sonriente y reconfortada por las palabras de la hechicera, la joven princesa volvió a su aldea con el espíritu cambiado. A la mañana siguiente, Yaguatí no podía creer el espíritu alegre de su hija. Se levantó de buen humor e hizo como la hechicera le indicara. Invitó al extranjero a dar un paseo. Divisó el cerro. Se dirigió hacia él y encontró al papagayo parlante que les habló atentamente ante el asombro del extranjero. Más tarde, conducidos por el animal, encontraron los jugosos frutos del guavira, de los cuales el extranjero tomó los más grandes, deleitándose con ellos. Está de más decir que el hechizo se hizo realidad. El extranjero quedó para siempre en la aldea y Yaguatí tuvo una numerosa descendencia, producto del amor de su hija con el hombre blanco. En una laja situada en la margen izquierda del caño Chaquira, hoy caño San Joaquín, afluente del río Inírida, había un pueblo habitado por puinaves de la familia Yuca. En él vivía una bellísima mujer, la más hermosa de las de aquella tribu. Su aspecto era celestial y de una gran blancura. Vivía perfumada por plantas y flores olorosas. Su nombre era Pirraro, que quiere decir ave hermosa. Todos se enamoraron de ella, pero a nadie correspondía con su amor. Diariamente iba al cerro Paujil, situado detrás de los grandes cerros de Mavicure. Desde la cumbre contemplaba sin cesar el espectáculo maravilloso de la naturaleza. Constantemente era perseguida por sus pretendientes. Un día, sus padres la intimaron para que se casara, pues era muy peligroso vivir soltera. Respondió que se conformaba con ir diariamente a los cerros del Mavicure, especialmente al cerro Juojoven o la Jupirrali, pájaro perfumado, hoy Cerro Pajarito. La pidió un pretendiente, príncipe Joy, pero ella no lo aceptó. El hombre desilusionado se fue buscando la manera de poder conseguir su amor. Ella contemplaba de continuo la maravilla de la naturaleza, con la idea de ser una princesa siempre célibe. Un día la vio el hombre en uno de los cerros y dijo: «Voy a ver lo que esta reina contempla tanto». Fue donde el príncipe Yatsu, dueño del cerro llamado Hombre Extraordinario. Este le dijo que le llevara hierbas y flores del cerro. Le dio también la Jipirraripan, semen del cerro, en la punta de una verada o suirog, y le dijo que bastaba tocarla con esta. El hombre creyó que con esto la conquistaría. En realidad, bastaba con el efecto de las hierbas y flores, pero el príncipe Yatsu tuvo envidia y le dio el semen del cerro para hacerla suya, obligándola a entrar al cerro. Tomó la vara untada de Jipirraripan y subió al cerro hasta donde se encuentran las hierbas perfumadas que exhalan un perfume natural muy agradable. Esta hierba se llama pusana o son de Mavicure. Es un arma mágica entre los seres visibles que pueblan el seno de la selva y la entraña profunda de las aguas. Sirve como remedio del amor no comprendido.
Miró hacia lo alto y se untó las manos con un poco de ellas, y fue donde la mujer. El semen se llamaba también Ipicacam, enloquecedor. Antes de tocar con la vara a la mujer ayunó 2 días. Ella estaba tejiendo el pautap, o estera de cogollo de palma cuipe. El hombre le presentó las flores diciendo que eran perfumes. Ella se puso a olerlas, la tocó con la verada y se despidió. Al poco rato, la muchacha comenzó a tener visiones y se prendó del hombre. La princesa enloquecida daba gritos imitando al mono. Rápidamente se dirigió al cerro Paujil, pasó luego al cerro Mono y en todos los cerros arañaba la tierra con sus preciosas manos buscando una entrada, hasta que llegó por fin al cerro Pajarito. La princesa, en límite de locura, miró por última vez a su tía y desprendiéndose de sus collares, se los arrojó como último recuerdo. A medida que iban cayendo los collares al suelo, se convertían en piedras preciosas, que aún los podemos encontrar en el lugar de los hechos, en la entrada de la princesa. Algunos de estos collares cayeron en el cerro Mavicure y se quedaron en el cuello de este, y son observados como una piedra roja. Mientras tanto, la princesa decía este poema: ahora me voy muy lejos donde no me puedan ver llorar. Hay un lirio por el cual vine, que no puede renacer solo sino en mi compañía. Dejó la estera en la puerta del cerro y dijo: sombras de mí dejo. Esta estera, tejida por mí, ahora entraré. Dejo todos mis seres queridos. Entraré al trono del cerro encantado. Y el príncipe del cerro le respondió: tú fuiste, doncella, llamada ave hermosa Pirraro. Hoy te llamarán mujer perfumada, Densicoira. A los 7 días de haber entrado al cerro fue vista por los familiares que iban con el fin de rescatarla. Ella salió a la puerta vestida de hierbas, con un largo manto de color blanco y con flores de todos los colores. Una corona también de hierbas y con una cabellera larga. Su fragancia llegó hasta la base del cerro. Desde la puerta dijo a sus familiares estas palabras: yo no soy para ustedes. Aspiré a ser princesa y lo soy por medio del encantador cerro del cual llevo el nombre. Entró al cerro y se escucharon voces y gritos de alegría por la entrada de ella, y luego tapó la puerta con su estera, que es el símbolo del pueblo. El príncipe dueño del cerro le dijo este poema: tu nombre será pájaro perfumado. Para todos los seres vivientes serás mujer olorosa para que así te recuerden. Dicen los poinabes que la princesa todavía está allí y que para verla hay que guardar un ayuno riguroso de 3 días. Afuera, el sol teñía de nuevo la alfombra movediza del río, pero ya no estaba la princesa para ver el vuelo retardado de las aves. En su lugar fue creciendo la mata de la pusana o son del Mavicure, como remedio del amor no comprendido. Dicen los nativos que estas hierbas son afrodisíacas, que enloquecen de amor a las mujeres y las hacen capaces de todo. De ellas han tomado los primitivos para conseguir el amor de las muchachas. Los que quieren conseguir estas hierbas no las encargan a otras personas por temor a ser engañados. Ellos mismos van al cerro y se las piden al príncipe, dueño del cerro. Para poderlas conseguir hay que guardar un ayuno riguroso de 2 días. Tenitztli, un rey totonaca, era padre de una joven muy hermosa. La llamó
Saco-Poncisa, que quiere decir lucero del alba, y fue consagrada al culto de la diosa Tonacayowa para que ningún hombre disfrutara de su hermosura. Pero un día, con el pretexto de depositar una ofrenda, la joven salió del templo para encontrarse con un joven de nombre Skatán Oxca, joven venado, que la había estado enamorando en secreto, a pesar de que ambos sabían que podían ser sacrificados por este amor prohibido. Él planeaba llevarla lejos, por lo que enfilaron hacia la montaña con la intención de dejar atrás para siempre el señorío Totonaca. Durante el viaje, un monstruo enviado por la diosa Tonacayowa les arrojó fuego haciéndolos retroceder, siendo encontrados por los sacerdotes del templo, que muy enojados los capturaron. Al amanecer, fueron degollados y sus corazones arrojados a una barranca. A los pocos días comenzó a crecer ahí un arbusto, el cual alcanzó en poco tiempo una considerable altura. A su lado brotó una orquídea trepadora que fue envolviendo el tronco del árbol, dando la impresión de ser los brazos de una mujer que con delicadeza lo abrazaba. La frágil orquídea parecía a su vez protegida por la sombra del árbol y continuó su crecimiento, llenándose de hermosas flores de un pálido tono amarillo. Eran tan hermosas las flores y tan grande y vigoroso el arbusto que llamó la atención del pueblo. Los sacerdotes concluyeron que la sangre de los jóvenes había sido transformada en el arbusto y la orquídea. El asombro fue mayor cuando las delicadas flores se convirtieron en delgadas y largas vainas que al madurarse despedían un dulce y penetrante aroma. El padre del lucero del alba, conmovido y avergonzado, declaró a la orquídea una planta sagrada a la que llamaron Sanab, flor recóndita, que se convirtió así en la flor más amada por el pueblo Totonaca. Esta hermosa leyenda mexicana, extraída del libro Leyendas de Nuestra América, de Ute Bertolf Balchberger, conmueve nuestro corazón. Ella simboliza el amor y la felicidad más allá de toda circunstancia. El rey azteca Acamapichtli tenía una hija de belleza sin par llamada Mirra. Un día llegó la sequía al reino y los dioses pidieron que les consagraran 24 jóvenes vírgenes. Pero tan pronto desaparecía su belleza y lozanía, los dioses las ocultaban. Ya sin jóvenes que entregar, el pueblo exigió al rey que entregara a Mirra, quien se consagró y hacía las danzas más hermosas que se hubieran visto. Un día, un rico hacendado llamado Yaris acudió al templo para pedir por sus cultivos marchitos. Durante sus oraciones, divisó a Mirra y se enamoró perdidamente. Increpado por la familia real, pidió la mano de Mirra, pero esto no era posible. Desesperado, Yaris le confesó sus sentimientos a Mirra, quien aceptó huir con él. Tuvieron un hijo y vivieron felices. Pero, entre tanto, los dioses castigaron al pueblo con más sequía. Así que el rey mandó a buscarlos. Dieron muerte a Yaris y separaron al hijo de su madre. Acamapichtli hizo encerrar a Mirra en una torre y la ocultó del sol, dejando apenas una pequeña ventana.
Sumida en la depresión, Mirra no comía. Pero un día, algo extraordinario ocurrió. Cuando fueron a buscar a Mirra, solo encontraron la habitación vacía y una hermosa mariposa azul con bordes dorados. No pudieron atraparla, pero se dejaba ver cada noche, traída por la brisa del mar, cuando se aproximaba a contemplar los rostros de los niños desde las ventanas. Desde entonces, cuando una mariposa azul es traída por la brisa, se oye decir: Mirra está buscando a su hijito. Esta historia se sitúa en los tiempos incaicos, cuando los cusqueños expandían sus dominios por el callejón de Huaylas. En esta región, Ancash, se encuentran más de 20 picos nevados que superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar, y la montaña más alta de Perú y de la zona intertropical, el Nevado Huascarán. Cuenta la leyenda que existía una tribu laboriosa y pacífica, a la que un día llegó un soldado muy mal herido con un encargo para el gran jefe. El herido manifestó que unos guerreros de origen cusqueño habían saqueado su pueblo sin piedad y que éstos se dirigían hacia su aldea. Luego de meditarlo, el gran jefe ordenó a sus guerreros ir en busca del caudillo de los cusqueños y exponerle una política de paz. Así fue. Días después, los soldados volvieron con Huáscar, el más reconocido guerrero de la tribu invasora. Poco después, el fornido Huáscar conoció a una hermosa joven de larga cabellera negra, ojos grandes y mirada risueña. Era la hija del gran jefe llamada Wandi. Como sucede en cada historia romántica, el guerrero Huáscar y la doncella se enamoraron en un amor prohibido. Entonces los amantes decidieron huir juntos. Ofendido por el atrevimiento de Huáscar y Wandi, el gran jefe ordenó capturarlos. Los humilló y luego los ató a troncos colocados de tal forma que pudieran verse mutuamente mientras morían. El guerrero Huáscar tenía la esperanza de que su pueblo, los incas, arribaran y al ver lo que sucedía se pusieran de su lado. Sin embargo, al llegar el ejército cusqueño apoyó la decisión del gran jefe. Ya sin ilusiones y presa de una gran impotencia, Huáscar juró vengarse de todos ellos y así ambos amantes comenzaron a llorar de impotencia y de dolor. La leyenda dice que lloraron hasta secarse completamente. De las lágrimas de la princesa Wandi se formó el lago Chinancocha, también conocido como la Laguna Hembra, y de las lágrimas de Huáscar, el lago Orcococha, también conocido como la Laguna Macho. Al ver tanto amor, el dios Sol envió lluvias, truenos, rayos y granizo a ambos bandos. Fue tanto y por tanto tiempo que los cuerpos de los amantes se cubrieron formando así el Nevado Huascarán por Huáscar y el Nevado Huandoy por Wandi. Se comenta entre la gente local del callejón de Huaylas que en 100 o 200 años los nevados se quedarán sin nieve y Huáscar y Wandi resucitarán y se reencontrarán para vivir su amor para siempre. En medio del desierto costero del Océano Pacífico, en la región de Ica, Perú, se encuentra un precioso oasis de aguas color verde,
a cuyo alrededor existe una abundante vegetación compuesta de palmeras, eucaliptus y guarangos, las mismas que sirven para aves migrantes que suelen pasar por esta región. Eso lo convierte en uno de los puntos turísticos más bellos y llamativos del Perú. Sin embargo, su belleza también encierra un mito relacionado con el amor incondicional e infinito. El oasis más grande de América contiene una historia de amor muy noble y triste. Huacachina, su nombre significa mujer que llora en el idioma quechua. Cuenta la leyenda que en dicha laguna nació una princesa incaica llamada Huacachina, la que hace llorar. La princesa se enamoró de un joven guerrero que murió poco tiempo después. Se dice que al enterarse de la tragedia, la princesa fue al lugar donde se habían conocido por primera vez. Y mientras lloraba, miró por medio de un espejo de mano a un joven que la miraba. Horrorizada e incrédula, luego de que el joven intentase acercarse, comenzó a huir rasgando su vestido, lo cual, según la leyenda, dio forma a las dunas que rodean dicho oasis, y el espejo al romperse dio forma a la laguna. La princesa se convirtió en sirena, y cuenta la tradición que aparece en las noches de luna llena a lamentar la pérdida de su amado, entonando canciones antiguas. Quizá ahora, cuando viajes a Perú y visites las zonas de Ancash o el oasis de Huacachina, mirarás cada detalle con otros ojos, tal vez por los ojos de aquellos enamorados. Hemos llegado al final de este episodio lleno de historias de amor, mitos que nos muestran cómo este sentimiento ha inspirado grandes actos y dejado huellas en la historia de los pueblos indígenas. Gracias por acompañarme en este recorrido y no olvides suscribirte y compartir este episodio. Soy Jenny de Bernardo. Nos encontramos nuevamente en Mitos y Leyendas de América. ¡Chao!